Bienvenidos al canal Vida TV Place. En este espacio creemos que es el tiempo en el que el Espíritu Santo de Dios levanta la voz profética de nuestros jóvenes. Y sin más, sean todos bienvenidos al programa Revelación Juvenil. En los capítulos 10 de Hebreo, en los primeros 10 capítulos de Hebreo, hemos estado explorando la identidad de Jesús y el significado de la cruz. Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el mediador. Su obra es tan única que ni siquiera nosotros lo podíamos hacer por nosotros mismos. Y el desafío de este estudio de Hebreo es que al final de este libro sea más fuerte en todos nosotros nuestra decisión de fe por Jesús. En el capítulo 11, recordemos que el autor nos dejó ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por fe. Y ahora, luego de conocerlos a ellos, dice el autor que se trata de nosotros. Es nuestro tiempo de seguir siendo de ejemplo, de vivir por fe como hombres y mujeres justos, porque el justo por fe vivirá. Leamos Hebreos 12, versículo 1, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oremos, hermanos, para que demos inicio a este estudio. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias, honramos tu nombre y tu presencia en medio nuestro y te damos gracias por la oportunidad, Señor, de estudiar tu palabra. Te damos gracias porque en ella, Señor, encontramos la verdad que hay en tu corazón, la verdad, Señor, que nos lleva a acercarnos más a ti. La verdad que significa, oh Padre de la gloria, tenerte a ti como nuestro Creador, a Jesús como nuestro Salvador y al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Enséñanos, Señor, a encontrar en ti la verdadera revelación, más allá de nuestros propios caminos, que siempre en nuestra vida, Señor, encontremos el camino que nos lleva y nos acerca cada vez más a ti. Ayúdanos en esta hora para concentrarnos, oh Dios, en la revelación de las Escrituras y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El versículo que leímos habla que como creyentes en Jesús tenemos por delante una carrera. Y eso me recuerda la historia de un atleta cristiano de nombre Eric Liddell. De él hay películas, pero recientemente aprendí de una que está en Antorchas de Héroes de la Fe. Las pueden mirar. Eric Liddell, un joven que no solo confiaba en el entrenamiento que él realizaba y en sus propias capacidades, sino que lo hacía colocando a Dios como su principal ayudador. ¿Cómo lo haces, Liddell?, le preguntaban. Y Eric Liddell respondía: corro lo más rápido que puedo la primera mitad de la carrera y después le pido a Dios que me ayude en la segunda mitad. En 1924, Eric clasificó las Olimpiadas de París, Francia. El fuerte de Eric Liddell eran los 100 metros planos. Sin embargo, ocurrió un inconveniente cuando él clasificó. Y es que descubre que la carrera de los 100 metros sería un domingo. Y por su fidelidad al día del Señor, Eric Liddell se negó a participar. Para el país fue una decepción nacional, una vergüenza, lo llamaban traidor a la patria. Él era un campeón nacional de Escocia e Inglaterra. Y aunque le insistieron, Eric solo dijo que para él lo único razonable es hacer lo que Dios quiere que él haga. Y tú, piénsalo bien. ¿Qué hubieses hecho en la posición de Eric Liddell? ¿Estarías dispuesto a decirle no a las Olimpiadas, que es el sueño de todo atleta, por darle el primer lugar a Dios? Para Eric Liddell, Dios era primero y el atletismo era después. Lo mejor en la vida de Eric Liddell no eran sus trofeos, sus medallas, sino que era la obediencia a Dios. Para otros,
Al correr un domingo, pues para Eric era, o pudo haber sido como la oportunidad, una forma para que él le diera honra a Dios. Y era lo que le decían para presionarlo. Pero Eric Liddell, el campeón nacional, respondió una vez más: Dios tiene sus caminos y yo no los pongo en tela de juicio, aunque eso me cueste las Olimpiadas. ¡Wow! Tamaño, nivel de fe, de amor por su Padre Celestial y el reconocimiento, el entender en un momento como ese cuál era la voluntad de Dios para él. Sencillamente era más importante su relación con Dios que las Olimpiadas, siendo él que ya tenía el derecho a participar. Igual era el anhelo de su corazón, obviamente, y tenía tristeza, él oraba al Señor. ¿Acaso, Señor, no debo honrarte al guardar el día de reposo? Decía él en oración. Eric Liddell amaba a Dios y sabía que todo lo que lograba se lo había dado el mismo Dios. Por eso, ¿cómo sus logros podían estar primero que el Dios por el cual los obtenía? Pero luego de que Eric Liddell mostró obediencia, Dios tenía otro plan. Eric Liddell se tomaba su fe muy en serio y esto le permitió ser honrado por Dios y recompensado por su esfuerzo. Eric Liddell finalmente compitió en las Olimpiadas de Francia en el 1924. Ganó el bronce en los 200 metros. Recordemos que el fuerte de él eran los 100 metros. Y como era el domingo, no participó en los 100 metros, sino que se preparó para los 200 y se preparó para los 400, porque en esos lugares, pues él no ofendía su fe. Él podía continuar honrando a Dios, siendo obediente, y Dios le permitió ganar el bronce en los 200 metros. Aunque él corría 100, ganó bronce en 200 metros y oro en 400 metros. Por eso el plan era aún mayor. Y en los 400 metros logró el récord olímpico de 47.6 segundos. Quiero que retomemos algunas palabras claves del versículo 1, como lo son. Por tanto, nosotros también, es decir, nos está incluyendo a nosotros en aquellos héroes de la fe que leímos en el capítulo 11. De eso se trata el inicio del capítulo 12, que nosotros entendamos que así como Abel, así como Noé, así como Abraham, así como Sara, así como todos los profetas, así como todos los que nombramos, que confiaron en el Señor, que guardaron la fe y que en algunos casos no vieron la promesa que Dios les dio, pero se mantuvieron firmes y fieles, porque es muy importante la fidelidad, la obediencia a las promesas y a los propósitos de Dios. Así que el autor de Hebreos comienza el capítulo 12 en su versículo 1, invitándonos a sentirnos parte de ese mismo grupo de hombres y mujeres de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor testigos. Y allí entonces nosotros debemos de entender que nos están mirando. Amigos, el mundo nos mira, el mundo juzga nuestras decisiones de acuerdo a nuestra fe. Pero también dice que nos despojemos de todo peso, dice el autor, y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Los corredores profesionales, ¿cómo lo hacen? Lo hacen con poco peso, livianos. De esa manera pueden ser más rápidos y llegar aún más lejos. Esta carrera con Jesús, esta carrera entre hermanos, esta carrera de la iglesia, exige que digamos muchos no. No al pecado, no a la duda, no a la desobediencia, no a vivir para el mundo y no a sus torcidos juicios de valores que son muy distintos a los valores de nuestro Señor. Un gran sí para darle el primer lugar al Dios de nuestra salvación. Seamos valientes y firmes al vivir por fe sin negociar los principios y los valores cristianos, lo cual solo es posible en esta carrera cristiana, según lo dicho por el autor ahora en el versículo 2 que leemos a continuación. Dice Hebreos 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra carrera se hace ligera si colocamos nuestros ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él
sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puestos los ojos en Jesús. Pero, ¿qué podemos decir ahora? Que el autor, cuando habla del versículo 3, nos dice que miremos a Jesús. Considerad, él sigue insistiendo, porque ninguno de nosotros ha tenido ni mayor oprobio ni mayor dolor en nuestra propia carne que el que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Así que considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y eso me recuerda lo duro que fue para el Señor escuchar que lo llamaran hijo de Belcebú. Nosotros nos ofendemos también con facilidad con una ofensa como esa. Ahora, imaginen lo que sintió él en su corazón. También le decían que los milagros que él los hacía era porque tenía demonios. Todas las burlas que recibió, los rechazos, lo trataron de apedrear, lo botaron de Jerusalén y ofensas en su propia relación con su Padre Celestial. ¿Cuántos no usan nuestra propia fe para señalarnos, para juzgarnos? Pero bueno, nuestro Padre que está en los cielos, a Jesús que vino a entregarse por cada uno de nosotros, no nos tomó en cuenta ninguno de esos daños que habíamos hecho contra su persona, sino que aún así nos amó hasta llegar a dar su vida por cada uno de nosotros. Pero a muchos no les gusta escuchar estas palabras de exhortación porque hay mucho del mundo todavía en algunos y muy poco de Dios. En ese caso, el autor llama a tales bastardos y no hijos. Todo hijo recibe la disciplina considerando el amor de su padre, dice el versículo 6 de Hebreos 12. El padre azota al que recibe por hijo y lo hace para que participemos de su santidad. Así que yo quiero ser hija y no bastarda para participar de la santidad del Señor, que Él nos corrija, que Él nos discipline. El versículo 11 no nos habla comprendiendo lo que nosotros sentimos, porque también nuestro Padre es tan comprensivo, tan amoroso. Jesucristo vivió acá en la tierra para hacerse parte de uno de nosotros y poder entender lo que es vivir en este cuerpo. Así que el versículo 11 nos hace entender como si Él lo está diciendo como uno de nosotros. Obviamente, mientras vivimos la disciplina, dice el versículo 11, nadie siente felicidad, al contrario, nos sentimos mal, a veces nos parece injusta la disciplina que nos aplican, eso nos hace sentir verdaderamente tristes. Entendemos el amor cuando recibimos los obsequios, la bendición, pero no cuando somos disciplinados. Si andamos en rectitud, no necesitaríamos disciplina. La disciplina solo llega cuando existe la necesidad de una corrección, cuando nuestros caminos son torcidos. Pero si hicimos algo incorrecto, si desobedecimos, el Padre es amoroso y firme para darnos la corrección que nos aleja de Él y que nos lleva al mal camino. Y es tan cierto, yo me recuerdo a mí misma, porque cuando el autor está hablando de cómo nos sentimos cuando somos disciplinados, yo misma, que tuve un padre acá que Dios me entregó, a mi madre y a mi padre. Y yo recuerdo cómo mi papá nos decía muchos no. La verdad lloré mucho. Yo solo escuchaba de las fiestas, los paseos, los campamentos a las que mis amigas iban, porque a mí no me dejaban ir, a mi hermana no la dejaban ir. Así que no estoy emitiendo un juicio cuando digo esto de qué es mejor o qué es peor. Solo estoy compartiéndoles que aunque me dio rabia, tristeza, me costó muchas peleas con mi papá porque yo no estaba de acuerdo en los no, porque él tenía una manera de hacerlo sin hablar contigo, sin muchas palabras tiernas, solo éramos obligados a obedecer, lo cual a veces yo cuando obedecía a mi papá en algunos casos lo hacía a regañadientes, no porque yo entendiera su posición y no porque estuviera en algunos casos de acuerdo, pero con el paso del tiempo lo he entendido cada vez más, no tienen idea, y hasta he llegado a agradecerle todos esos no desde lo más profundo de mi corazón. Ciertamente en aquel momento no entendí su amor, no entendí su frustración posiblemente al querer evitar que nos pasara algo en la calle, porque en mi casa había un lema, en la calle solo hay problemas. Me imagino que mi papá veía en cada salida el peligro
que yo no era capaz de ver. Repito, solo lo digo oh, como que los hijos juzgamos ligeramente y los padres nos disciplinan por amor, aunque a veces sean tan toscos que nos hagan sentir que no nos ama. Al contrario, nos están mostrando el amor, nos están mostrando su cuidado, nos educan para respetar la autoridad y que además se preocupan por nuestro bienestar. Asimismo, el Padre Celestial nos disciplina, nos dice no para evitarnos que cometamos errores. ¿Cuántas veces vamos al Padre a orar en oración y pedimos algo que Él no nos da? Él no nos da porque sabe que nos no conviene y sabe que nos está evitando errores. Muchas veces nosotros no le prestamos atención y nos empeñamos en un sí y luego pues ya sabemos cómo termina todo. Pero cuando el Padre Celestial dice no, es para que no cometamos los errores porque nos está evitando cicatrices. Y eso sí, su amor es tan grande y nos lleva a tanta madurez que nunca nos libra de las consecuencias de nuestras decisiones. Y todo porque nos ama. El versículo 11 finaliza diciendo, pero después, o sea, después de la disciplina, después que hemos tenido la tristeza, después que llega el momento en el que ya entendemos, dice que después da fruto apacible de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. ¿En qué? En la disciplina y en la obediencia. Eso nos da gozo, nos da madurez, nos da justicia apacible, nos da entendimiento, nos hace diferentes, nos hace nuevos, nos llena de santidad. El autor quiere que tanto judíos como nosotros, porque recordemos que en la carta está escrita aquellos judíos creyentes en Jesús que estaban considerando regresar a las prácticas judaizantes y no continuar el camino del cristianismo, que no es fácil. Así que el autor quiere que tanto ellos como nosotros veamos los beneficios que puede haber en el sufrimiento y en la corrección. Nos lleva a ser maduros en nuestra fe y de que Dios utiliza todas las circunstancias, para las más adversas incluso, para cumplir sus propósitos para con nosotros. Por lo tanto, debemos desechar todo temor, toda ansiedad. Leamos ahora Hebreos desde, ya sabemos, vuelvo a repetir capítulo 12, pero ya vamos en el verso 12 y lo vamos a leer hasta el 17. Dice así el versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas, las manos que se habían caído arriba, todo el que tenga o haya tenido sus manos caídas ahora, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies y para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado en el nombre de Jesús. Versículo 14. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora el versículo 15 es una advertencia. Dice, mira bien, mucho ojo, mira bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. El pecado de dejar la fe cristiana contamina. La raíz de amargura la menciona allí como un producto de la persecución, porque recordemos que ellos estaban sintiendo que seguir a Jesús pues se les había complicado la vida. Y ahí nos pide la intervención de todos como hermanos. Es necesario el apoyo unos a otros para que nos fortalezcamos y evitemos que seamos estorbados en el corazón. A continuación se hace mención el caso de Esaú, quien menospreció su primogenitura. Si no conocen la historia, pues sería interesante que la lean, qué fue lo que pasó entre él y su hermano, y qué tiene que ver la primogenitura en este caso, la cual le daba a Esaú como primogénito el derecho a una bendición especial por parte de su padre Isaac. El verso 16, no sea que haya algún fornicario. Fíjense que está hablando en el versículo anterior, está mencionando a Esaú que menospreció su primogenitura, y luego cuando continúa hablando dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. 17, porque ya sabéis que aún después, es decir, cuando él reacciona, cuando llegó el momento de recibir la bendición, en ese momento, dice el versículo, deseando heredar
la bendición, él fue desechado. De la misma manera como él desechó su primogenitura y ya la recibió fue su hermano. Lean la historia, cómo ocurrió eso. Ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento de Esaú. Eso es lo que está diciendo el autor. Aun cuando él reaccionó, dice, no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Esaú renunció a bendiciones espirituales. Y es una advertencia por parte del autor para los judíos que querían dejar la fe y para todos nosotros hoy. Obviamente, cuando él le menciona a Esaú, todos conocían la historia y obviamente supieron que a partir de allí, pues el patriarca pasó a ser su hermano Jacob. Las bendiciones espirituales son permanentes. Esaú desechó su primogenitura, desechó la bendición espiritual y Jacob pasó a ser el patriarca, porque fue Abraham. Hoy se habla de los patriarcas de la fe: Abraham, Isaac y Jacob. Pudo haber sido Abraham, Isaac y Esaú, pero Esaú menospreció su primogenitura. Las bendiciones espirituales son permanentes, como les decía. Lo demás en este mundo siempre será temporal. El ejemplo de Esaú, según el comentario en la Biblia Plenitud, nos dice que al tomar una decisión y además que se actúa de acuerdo con ella, fíjense, él tomó una decisión, pero no solo la pensó y la anheló, la decidió de tal manera, sino que actuó conforme a ella. Es decir, usted en su mente toma una decisión, pero si usted no lo hace, ahí no pasa nada. El comentarista dice es, si toma la decisión y además la lleva a cabo, usted la ejecuta, revertir los resultados, o dicho de otra manera, revertir las consecuencias, ya no es posible. Sigue diciendo ahora acerca de las bendiciones que pudieron haberse recibido. Dice que las bendiciones se pierden para siempre, como en el caso de Saúl. El autor continúa haciéndole ver a nuestros hermanos judíos, porque ¿qué es lo que ocurre? La decisión de la que él está hablando aquí tiene que ver con la eternidad. Eso no es negociable. La decisión de la salvación no es para dejarla para después. El autor está diciendo, hay bendiciones espirituales que son eternas, no rechacen al Mesías, porque entonces cuando ustedes quieran arrepentirse, puede llegar el momento en el que ya no puedan reaccionar, en que haya consecuencias irrevertibles. Por eso es que les continúa diciendo lo delicado de dejar el camino con Cristo. Y sigue comparando lo que los antepasados vivieron y conocieron. Eso lo pueden leer ahí mismo en el capítulo 12, lo cual fue grande, sí. Obviamente todo lo que ellos vivieron en fe con el Padre fue muy grande, todas las maravillas que el Señor les mostró cuando escucharon incluso la voz, cuando estaban en las montañas, pero les dice, ustedes han tenido mayor revelación, porque les está hablando de Cristo, del Mesías. Y lo dice así en el versículo 22 al 24, los leo. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. O sea, a diferencia de sus padres, ya ustedes se han acercado a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Esa apertura, esa visión, ese velo quitado, no les ocurrió a sus antepasados. Eso fue cuando Jesucristo muere y rasga el velo, que la visión es completa. Dice el versículo 23, que han visto a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Verso 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, les está diciendo, ellos no lo vieron, ustedes han visto a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué? Porque ellos habían visto la muerte de nuestro Señor, ellos habían visto la sangre del Cordero que se derramó en aquella cruz limpia, pura, sin mancha, sin pecado, en el cual no fue hallado ningún mal. Entonces les está diciendo, ustedes vieron una sangre rociada mucho mayor de la que sus antepasados vieron, mucho mayor que la de Abel, que decía incluso en el antiguo pacto, que decía que la sangre de Abel aún clama por justicia. Ahora imagínense la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dice, y si quieren seguir lo antiguo, piensen en la porción que ahora tienen. El monte de Sinaí
sería el judaísmo. Y el cristianismo lo representa el monte de Sión, la Jerusalén celestial. Quiero cerrar leyendo los últimos versículos de Hebreos 12, 28 y 29. Dice el 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Verso 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. El regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que solo queden las inconmovibles. Así que la invitación es a tener gratitud y a servir a nuestro Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, tú eres maravilloso, Señor. Te has revelado a nosotros como el gran yo soy. Te has revelado a nosotros como el único en el que no hay engaño, en el que no hay torcedura de camino, Señor, en el que no hay medida de arrepentimiento. Al seguirte a ti, Señor, ninguno de nosotros volverá atrás. Padre, gracias, porque nosotros tenemos medida de arrepentimiento de pecado, pero jamás nos arrepentiremos de seguirnos, Señor, porque tú das un camino más limpio, sin piedras, Señor, porque tú fuiste delante. Tú eres el que anticipa nuestros pasos. Tú has quitado todo tropiezo para que nosotros sepamos por dónde andar. Gracias, Señor. Te pedimos, oh Padre de la Gloria, y ahora encomiendo a cada persona que me ve, a su familia, a su casa, todo lo que ellos son, Señor, todo lo que representan para el reino de los cielos, todo lo que están en sus anhelos, planes, propósitos, sus trabajos, sus familias, sus estudios, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, para que seas tú guiándolos, para que seas tú, Señor, entregándoles a una porción mayor, para que tú les des fortaleza de lo alto, para que ellos encuentren no solamente revelación de tu palabra, sino que tengan contigo un encuentro personal, Señor, y que ese encuentro personal les dé la fortaleza de vivir contigo y para ti todos los días de su vida, Señor, anhelando la disciplina, anhelando el obedecer, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por las escrituras, gracias por este libro tan hermoso como es el libro de Hebreos. Gracias porque en este libro, Señor, no hay temor y tampoco, Señor, hay posibilidad para la duda. Gracias, Padre, porque tú nos has entregado la claridad que necesitamos para entender que en ti, Señor, somos más y estamos aún mejor, que nunca estamos solos porque tú nos acompañas y tú estás con nosotros todos los días de nuestra vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno y maravilloso. Gracias por tanto amor y gracias, oh Dios, porque podemos servirte a ti. Gracias porque tú confías en nosotros, oh Dios, y porque tú nos das un llamado. Y gracias te doy por todos los que están viéndonos, Señor, para que nadie tenga en poco su juventud. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén.